Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una Entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras. El tema se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 22 del 1 al 18. Génesis, capítulo 22 del 1 al 18. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y se enalbardó su asno, y tomó consigo sus dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham porque por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por el mensaje que encierra. Gracias, oh Dios, por lo bueno que tú eres. Permite que cada fiel audiencia, Señor, pueda entender el orden que tú estableces, Padre. Gracias, oh Dios, porque permitiste que esta palabra se mantenga a través de tu Espíritu Santo para nuestras generaciones y las generaciones pasadas. Permite que los gobiernos entiendan que tú ocupas el primer lugar, que tú eres el orden divino, como hizo Abraham, que amaba más a ti que cualquier otra cosa. Permite, oh Dios, que las naciones, los gobiernos, los hogares, la familia entiendan que tú ocupas el primer lugar de cada ser humano, Señor, porque tú eres el creador. Así que ten misericordia y ayúdanos a ser fiel, íntegro en todo, para la gloria tuya en Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo, ustedes su programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es estableciendo y viviendo un orden establecido en mi vida. Oiga bien, estableciendo y viviendo un orden de prioridad o prioridades en mi vida. Y está basado en el capítulo 22 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vuelvo y les repito, estableciendo y viviendo un orden de prioridades en mi vida. Génesis capítulo 22. Bien, aquí vemos nosotros lo que hizo Abraham, ¿entiendes? Y lo que Dios exige. Un orden de prioridad. Hay mucha gente que no saben y están desorganizados en el orden de prioridad. Donde hacen una cosa, tienen otra. O sea, ellos mismos no saben cómo vivir. Pero aquí la Biblia presenta ese orden. ¿Quién debe ocupar el primer lugar y cómo debe ser un orden establecido de una persona que
es hijo o hija de Dios. Amén. Muy importante cuando en el tema que tenemos hoy, estableciendo y viviendo. Para establecer la vida, si no está Cristo Jesús en la vida del hombre, no puede establecer el hombre. ¿Por qué? Porque en el ser humano, en el corazón y la mente del ser humano hay desorden. No puede ordenar su vida. ¿Por qué? Porque hace falta la vida, la luz, el camino, la verdad en el corazón del hombre. Para establecer, vemos nosotros este ejemplo de Abraham, tenía establecida. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaba Dios en su vida, y para establecer esto y para entender y para comprender y para recibir una orden de alguien, especialmente de Dios, debe tener una comunión uno con esa persona. Vemos a Abraham nosotros, que es la comunión que tenía, la relación que tenía con Dios. Sabía que Dios, al final esto no iba a ocurrir en matar a su hijo, porque Dios provió el cordero. Ahora, para establecer nuestra vida, nosotros tenemos que dejar que Dios, nuestro Señor Jesucristo, establezca y ordene nuestros pasos, nuestra mente, nuestra vida, para que podamos nosotros dos vivir. ¿Vivir para qué? Para Dios, para Cristo Jesús. Y así encontramos la salvación, la vida eterna. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia entender el orden. Hay mucha gente que está desorganizada. Y tienen primero, por ejemplo, el trabajo, o tienen primero su vida, las amistades, o están saliendo para otra parte. Entonces, dejan las cosas para última hora. ¿Ve? Le está pasando como a las 10 vírgenes. Vamos a mirar aquí este orden de las 10 vírgenes. Está en el capítulo 25 de San Mateo, del 1 al 10. Vamos a mirar, ¿me entiendes? Lo que pasó con 10 mujeres que estaban esperando al esposo. Pero habían 5 que estaban desorganizadas y 5 que sí. Se llaman prudentes y se llaman insensatas. Aleluya. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Ve usted lo que pasó? O sea, estaban las 10 esperando al esposo, que no llegaba. Se había tardado. Sin embargo, habían 5 de ellas que tenían aceite suficiente. O sea, eran precavidas. ¿Entiendes? Ese se llama un orden de prioridad. Digo, bueno, pues si acaso, usted ve, 5 de ellas. Otra, no eran prudentes, eran insensatas. Porque dejan las cosas ¿para qué? Última hora. Allá no, que yo arreglo esta cosa, ¿te ve? No. Si usted sabe que tiene una prioridad de aquí, ponga esto primero. ¿Te ve? Como las 5 prudentes. Tenían aceite en su lámpara, tenían la lámpara llena, y además tenían de respuesta por si acaso, para no tener que venir de noche. ¿Sí? Es decir, que había que un orden. Y esa es la parte. Hay mucha gente también que dejan lo trata, lo dejan en el fregadero, ¿entiendes? Por 2 o 3 semanas y no friegan. Y por eso vienen ratones, cucarachas y cuantas cosas. ¿Tú ves? No, que yo cuando termine de esto. No. Haga un orden de prioridad. Por eso que numéricamente hay 1, 2, 3, 4. ¿Ves? No hay 1, 5, 10. No. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, muy importante. Orden de prioridad. Entonces, en otras palabras, si usted sabe que tiene que trabajar y tiene que levantarse a las 6, no se acueste a las 11 ni a las 12. ¿Entiende? Acuéstese temprano y tenga el carro lleno con gasolina, ¿me entiende? O la ropa que se va a poner por la mañana, téngala ahí para después no estar buscando, para que no le coge el tiempo. Que por eso que mucha gente llegan tarde, porque no tienen un orden de prioridad. Entonces hay que establecer un orden. Eso es en la parte física. ¿Te ve? Si usted sabe que va a llegar a tal hora, ¿me entiende? Y sabe que hay un tráfico terrible, es decir, que debe salir por lo menos 1 o media hora antes, dependiendo dónde queda el lugar donde usted trabaja. Y usted sabe que aquí el tráfico es bastante. Es muy fuerte. Pues entonces usted calcula el tiempo. ¿Usted ve? Usted no sabe si va a pasar un accidente o cuántas cosas. Salga a tiempo. No deje las cosas para última hora. Ni venga a echar gasolina, ¿entiende? Por la mañana, cosas. No, échela en la noche.
Debe, cuando usted sale de su trabajo y ve que le falta gasolina al carro, llénelo, tenga siempre el carro lleno. Bien armado, no hay ningún problema. Usted ve, orden de qué? De prioridad. Entonces, eso pasa entonces en la vida cristiana. Debe, el Señor dice, yo soy el alfa y la omega. Debe, primero y el último. Debe, Él lo dice, yo soy el primero, yo soy el último. Entonces el Señor ocupa ese lugar. Por eso Él sabía que iba a luchar con qué? Con espirituales. ¿Usted ve? Él sabía que iba a luchar con Satanás, que era un espíritu que no se ve. ¿Sí? Pues entonces, como Él había tomado la forma humana, y quería destruir. Vamos a hacerlo, porque me gusta estudiar la palabra. En Hebreo capítulo 2, del 14 al 10, en adelante, hasta 17 por ahí, para que vea cómo Dios, sabiendo que para poder destruir a Satanás, porque Satanás estaba controlando a los seres humanos, pues entonces si quería destruirlo, tenía que hacerse humano. Pues como Dios podía hacerlo, pero no iba a libertar ¿a quién? A los humanos. A los humanos que tenían miedo de la muerte. Miren, porque es muy importante que le diga la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se ve? El orden de Dios. Él sabía que Satanás tenía que cautivo ¿entiende? A los seres humanos. Pues entonces yo me voy a hacer humano para destruirlo entonces. Y eso fue lo que hizo. Un orden, ¿te ves? Pues como Dios podía destruirlo, no hay problema. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿cómo iba a liberar a los seres humanos que estaban qué? ¿Me entiendes? Y había que morir, ¿te ves? Había que morir, había que condenar el pecado. Eso fue lo que hicieron, ¿entiendes? Las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente por si acaso, ¿te ves? Y el aceite aquí es tipo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y la lámpara, dice David, que somos nosotros. Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nosotros como lámpara que tenemos que alumbrar, el Señor dice ahí en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. ¿Te ves? Entonces es muy importante que entendamos aquí el orden. Entonces, si somos luz, tenemos que tener aceite. ¿Y el aceite qué es? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo entonces está en nosotros, podemos alumbrar. Tenemos entonces el amor. Ahí está el punto ahora donde vamos a entrar, que es lo que el Señor llamó a Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero el hijo se tardó más de 25 años en venir. Su esposa era estéril, no tenía nene. Entonces cuando ella tenía 90 y Abraham tenía 100, ahí viene Dios a decirle, porque Dios sabía el tiempo. El tiempo de él. Porque es muy importante, el tiempo de Dios no es el tiempo suyo. Está el tiempo auristo, ¿entiendes? Y está el tiempo del hombre. El tiempo auristo es de Dios. 1000 años es como un día y un día es como 1000 años para Dios, pero para nosotros no. Usted se pone viejo, Dios no se pone viejo, Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Amén. Entonces el tiempo ahorita es una vez y para siempre, que continúa. Dios no deja de ser. Por eso que dice el primero y el último. Entonces pasó aquí con Abraham. Abraham entonces tuvo a su hijo. ¿Tenía Abraham que amar a su hijo? Sí. Sí, tenía que amarlo. Y además que lo tuvo ¿en dónde? En la vejez. En la vejez. O sea, mire, pero el problema aquí es que muchas personas, en vez de amar, adoran. Y ahí está el pecado. Y eso es lo que Dios entonces ahora, porque Abraham y Sara querían a este muchacho y lo tenían de tal manera, ¿me entiendes? Tan alto, que entonces Dios se dio cuenta. Vamos a ver a quién tienen primero. Abraham, vamos a leer los primeros 5 versículos para que vean cómo Dios entonces baja a la casa de Abraham, lo llama y le dice a él para que Abraham tenga un orden de prioridad. Para Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo sus 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí.
y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Venga bien el punto aquí. Dios le dijo, sacrifíqueme a tu hijo. Y le dice, tu único hijo. Abraham tenía muchos hijos. Sí. Pero el hijo de la promesa, donde Dios iba a cumplir su promesa, era Isaac. Por eso le dice, tu único hijo. Y vuelve y le dice, a quien amas. Oye bien, a quien amas. Dios lo está probando para ver a quién ama más. Jamás. Porque a veces Dios nos da la cosa y nosotros cogemos estas cosas y le ponemos un pedestal. Sí. Comenzamos a adorarlo. No, tenemos que cuidarlo, pero no podemos olvidarnos que Dios está por encima de esa cosa. Porque si Dios nos dio uno, vuelve y lo da también. Pero hay mucha gente que tiene primeramente lo que Dios le da y se olvidan de Dios. Ejemplo, Dios creó que Los cielos y la tierra. los cielos y la tierra. ¿Y la gente adora a quién? A los cielos y la A los tierra. cielos y la tierra. El sol, la luna. La gente adora esas cosas. Y no adora a Dios. No ama a Dios. Entonces ahí Dios lo está probando para ver. No era que Dios no sabía. Pero quería enseñar que Abraham tuviese un orden de ¿qué? De prioridad. De prioridad. Es muy importante establecer la orden delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado y no puede ser engañado, porque Él conoce todo lo que el hombre necesita y todo lo que el hombre quiere. Pero hay algo importante en este capítulo 22 de Génesis. Vemos nosotros no solamente la estabilidad, la prioridad de Abraham, sino esa relación que es muy importante tener con Dios, porque también podemos tener una estabilidad delante de Dios, una orden delante de Dios, pero si no creemos, no tenemos esa confianza, no tenemos esa certeza, convicción en Dios, es por demás. Mucho sacrificio pueden ver, pero no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque puede entrar tristeza en nuestro corazón. Así como más adelante en este capítulo 22 del versículo del 6 en adelante, vemos que llama a Abraham al lugar Dios provee. ¿Por qué? Porque hay una confianza. Para decir que Dios va a proveer, debe tener una confianza, una relación uno con Dios. Tener la certeza, convicción que Dios lo va a hacer a su momento, a su voluntad, no al momento de uno, no la necesidad. Dios conoce la necesidad de cada uno. Dios sabe qué es lo que necesitamos, pero Dios a la voluntad, teniendo esa confianza, esa fe, esa esperanza, esta convicción en Dios, vemos nosotros este ejemplo de aquí de Abraham y de Isaac. Si Dios le da una promesa cuando ellos tienen una edad y casi cumpliendo 100 años, Abraham tiene el hijo y después le pide que lo sacrifique, Dios no puede confundir a nadie. Aquí vemos nosotros, muchos quizás se pueden preguntar entonces, ¿por qué Dios le hace la promesa y después Dios se lo quiere quitar? Dios no está quitando nada, sino que está probando a quién ama uno, porque el Hijo de Dios, el que se le sirve a Dios, debe saber a quién, qué es la prioridad primero, qué es lo que Dios ha hecho en su vida para ser agradecido. No se agradece a Dios cuando hay abundancia, se agradece a Dios en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba. Y nos prueba para ver dónde nosotros realmente tenemos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra confianza y sobre todo nuestro corazón y nuestra alma, en quién lo hemos depositado. Le hemos depositado por lo que Dios nos dio, por lo que nos dio las cosas. Tenemos que tener nuestra confianza y esperar en la voluntad perfecta de Él. Recuerde que Dios tiene planes y perfectos para cada uno. Pero ¿cómo esperarlo? Es conocer a Dios, saber de Dios. Muchas veces servimos y escuchamos de Dios, pero no lo conocemos. Tenemos que conocer a Dios. Para hablar de Dios hay que conocer, hay que tener esa comunión con Él, una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ahí es que crece la confianza, la certeza, la convicción, que es la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una esperanza, hay un camino, conocemos ya la verdad, conocemos la vida, quién nos puede dar vida en abundancia, que es Cristo Jesús, pero a través de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Pero más allá dice que no podemos contristar nuestro espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a la victoria, nos va a llevar a la vida eterna. Pero si está contristado el Espíritu de Dios, no vamos a entender nada. Por más que leamos Biblia todos los días, no vamos a entender. Esto guiado por el poder del Espíritu Santo. Recuerde que la orden de Dios para el que le sirve debe haber una prioridad, que es primeramente Dios. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia. Recuerde, ¿dónde está tu amor? ¿En tus hijos? Ese es el orden que tienes. O sea, tienes que amarlo. ¿En tu esposa, en tu esposo? Tienes que amarlo. Pero la prioridad no es en ellos. La prioridad es Dios. Eso es lo que Dios está probando aquí, Abraham. ¿A quién tú tienes en primer lugar de tu vida? ¿Quién es el todo de tu vida? ¿Sí? Por eso le dice para probarlo. ¿Te ves? Déjate ver que Dios sabía, pero quería que Abraham madurara en la fe. Por eso se le llamó el padre de la fe. ¿Sí? Porque él confió en Dios. Su confianza estaba en Dios. Él amaba a Dios más que sobre todas las cosas. En primer lugar, ¿te ves? Cuando Dios le dijo, sal de tu tienda parentela, deja a tu padre y todas esas cosas, ¿te ves? Obedeció. Sí. Y todavía no tenía esa confianza con Dios,
Pero eso le llevó a él a madurar. ¿Sí? Porque entonces él abandonó, entonces Dios le quitó a su padre. Tú ves, tú no quieres salir. Porque la ley decía que mientras el padre vivía, el hijo mayor, el heredero, no puede salir. ¿Sí? Entonces Dios quería que él estuviera en primer lugar. Por eso le dijo, deja a tu padre. Jesús mismo lo dijo. El que no dejara el padre, madre, casa, pues, no es digno de mí. ¿Sí? Es muy importante que entendamos aquí que a Dios es el primado. Eso es lo que tienen que tener. Dios en primado de tu vida. No más nadie, aún de tu propia vida. El Señor lo dijo. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y no hay mayor amor que aquel que ponga su vida por su amigo. ¿Usted ve? Y el Señor dice, ya no le llamaré siervo, sino amigo. Entonces Dios quiere ser amigo de nosotros. Dios quiere que haya una relación entre nosotros. Pero tenemos que tenerlo a Él en primer lugar. Ni amistades, ni trabajo, ni dinero, ni carro. Es más, Él lo dice, ¿por qué os afanéis en capítulo 6 de San Mateo? ¿Por qué afanéis en lo que hay de comer o que hay de vestir? En las cosas materiales, en estas cosas. No. Buscar primeramente el reino. Entonces, la primera vez, primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, hay que buscar a Dios primero, no las cosas materiales. Y entonces tenemos en primer lugar el trabajo. Que tenemos que trabajar porque tenemos que pagar el bill con otras cosas. Pero ¿y Dios? ¿Quién te da el aire para que respire? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién es que te guía? Estamos el Señor y necesita un trabajo mejor para que mire estas cosas. Y Dios le concede. Pues entonces se olvidan de Dios, como ya se lo concedió. Se olvidan de Dios, ¿entiende? Y usted puede ver lo que es así. Al trabajo va, aunque esté lloviendo, aunque esté cayendo nieve, aunque haya un frío terrible, van, ¿entiende? Pero para la iglesia, no queremos, no. Dios conoce mi corazón, pero tú te vas a tu trabajo, llueve o vente, ¿y por qué no puede venir una par de horas ahí? Y allí va a durar 8 y 9 y hasta el trabajo extra, ¿Por qué no tiene ese tiempo para Dios? Para llegar y si va a la iglesia, llega tarde, pero el trabajo llega media hora antes. No, porque le van a pagar overtime. Y el Señor te va a dar vida eterna. Oye, pues más que tú te metas, Dios está ahí. Pero no lo tenemos en primer lugar. Entonces, ese orden tienes que aprenderlo. ¿Entiendes? Dios primero, desde que tú te levantes, ¿me entiendes? Dale gracias, Señor, por el sueño, porque me cuidaste. Ayúdame en este día. Luego ve y cepíllate y cambia y estas cosas. Y te montas en el carro. Señor, gracias, ve conmigo, manda tus ángeles para que me lleve bien. Llegaste a tu trabajo. Ya llegué, Señor. Gracias por traerme. Ahora ayúdame a tener un día favorable. ¿Te ves? Dios primero en todo. Eso es lo que dice. Dios primero en todo. Porque el aire que tú tienes, la fuerza que tú tienes, te la da Él. ¿Entiendes? Entonces, como Él te la da, siempre acude al Señor. No solamente cuando tenga necesidad. En la buena y en la mala. ¿Entiendes? No se puede servir a dos señores. A la riqueza y a Dios. Dice, o amará a uno, ¿entiendes? Y aborrecerá a otro. Entonces, ponga a Dios primero. Y Dios se va a encargar de los demás. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Te estás dando cuenta? O sea, haz un orden de prioridades. Terminaste la semana de trabajo, ¿entiendes? Busca para ir al templo a adorar a Dios un par de horas. ¿Tú sabes? Creo que va a durar más. Pero no, muchos lo que hacen es, se van para el gimnasio, se van para las amistades, que ya tienen un plan para irse a la playa cuando es verano, o cuántas cosas. ¿Ves? Tienen un plan, pero no ponen a Dios en su plan. Entonces, cuando hay un orden de prioridad, ponemos a Dios para todo, aleluya. Ponemos un orden y Dios es el primero en nuestra vida. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin, en otras palabras. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. ¿Te ves? Así que Dios está aquí y también está aquí. Te está viendo. ¿Te ves? Entonces es muy importante. Vamos a ponerlo a Él. Entonces Dios se va a encargar. Porque ahí viene, cuando venga a buscar la iglesia, tú te vas a ir. ¿Tú ves? Porque siempre tenía a Dios en tu vida. ¿Tú ves? Ten a Dios en tu vida. No solamente en la buena, sino también en la mala, en las dificultades. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Como había entonces esa conexión entre Abraham y Dios, entonces Abraham sale, no se lo dice a Sara, Abraham no se lo dice ni siquiera a los siervos, coge a los siervos cuántas cosas, ¿entiendes? Y le dice a Isaac, vamos a levantarnos temprano, pero no dice a qué que van, vamos solamente a hacer un holocausto a Dios. ¿Pero qué holocausto? ¿Ves? Si lo decía Sara, ¿usted cree que Sara le iba a dejar ir? No, porque Sara adoraba a Isaac. Él lo tuvo en la vejez, ¿entiendes? Y aún ella discutió con Dios cuando Dios le dijo, el año que viene tendrá un hijo. ¡Yo, después de vieja! ¿Qué va? Y mi esposo también viejo, ¿qué va? Oye, ¿acaso, dice el Señor, acaso hay algo imposible para Dios? Aleluya. ¿Quién es el dador de la vida? Oh, gloria a Dios. ¿Quién es el dador de la vida? ¿Tú ves? Cuando tú tienes a Dios en primer lugar, Dios se encarga.
Por eso Abraham no le dijo, sino que iba a ¿qué? Que iba a hacer holocausto a Dios. Por eso Dios no quiso que lo hiciera, porque Abraham tenía un altar en su casa. Él podía sacrificarlo en su casa. Sí. Pero Dios evita la confusión, Dios evita el problema, la discusión, Dios evita esas cosas. Y dice, no, vete al lugar que yo te voy a mostrar. Ni siquiera se lo dijo ahí. Yo te voy a mostrar el lugar donde tú tienes que hacerlo. ¿Usted ve? Dios tiene un orden. ¡Aleluya! Dios tiene un orden de prioridad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos un orden. Comenzando con Él, para que Él nos dirija. Eso es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes? Y todas las cosas van a salir bien. Dios tiene un orden. No es el orden que tú quieras, es el orden que Dios establece. Le dijo el lugar, le dijo qué es lo que quería. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Y no de lo que nosotros podamos, sino de lo que Dios determina. Gloria a Dios. Tenemos también el otro ejemplo del hombre que edificó su casa, de la cual vemos nosotros la prudencia del hombre y el hombre insensato. Vemos que el hombre prudente hace su construcción de su casa, o sea, su vida, y la coloca en la mano de Dios o en Cristo Jesús, que es la roca. Pero el insensato hace su casa, edifica su casa en la arena donde vino viento y destruyó todo. Y aquí nos lleva a nosotros en el capítulo 22 de Génesis. Debemos ser prudente en todo, en cuanto a lo que Dios se refiere, a lo espiritual, a la vida que lo llena, que le da paz, que le da gozo, que le da sanidad, milagro, cura, todo lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Debe ser la prudencia ante Dios, porque la insensatez nos hace a nosotros hacer muchas cosas que después nos separan de Dios. Nos viene la tristeza, el dolor, angustia, preocupaciones y muchas cosas, y ahí es que nos alejamos de la presencia de Dios. Por eso dice, y Pastor Elías nos llevó al capítulo 25 de San Mateo, de las vírgenes, 10 vírgenes insensatas y otras prudentes. Y vemos nosotros la prudencia. ¿Qué hace? La prudencia te toma tiempo, la prudencia puede tomar un tiempo uno para ver que las cosas vayan bien. La prudencia hace también una orden de prioridad en la vida del ser humano. La prudencia también nos enseña a nosotros a la obediencia. La palabra prudencia nos lleva en sinfín de cosas para obedecer la palabra de Dios, para servirle a Dios. Ahora la insensatez nos hace a nosotros cegar nuestro entendimiento, nuestra vista, nuestros oídos se nos ponen pesados, nuestro corazón no hay ese gozo para poder servirle a Dios, porque estamos en la insensatez, estamos buscando lo que dice el capítulo 6 de San Mateo, versículo 33. Estamos buscando lo que Dios añade, lo que Dios puede hacer. Pero estamos buscando no buscamos el reino primeramente, el que lo da, que es Dios, sino buscamos lo que ya Dios nos ha dado, y ahí estamos nosotros establecidos en eso. Cuando tenemos que buscar, dice primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura, que el mismo Dios lo da por añadidura. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios para poder nosotros comprender, y además esto tener un tiempo también para leer la palabra de Dios, para poder tener la comunión con Dios, porque esta palabra no solamente se lee, no solamente se dice yo que sé capítulo, versículo, no, hay que entender por versículo y palabra por palabra de parte de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, para llenarse uno del poder de Dios, para entender las promesas de Dios, de recibir las promesas de Dios, de los planes de Dios que tiene en nuestras vidas, aun que tal vez no vemos, como vino Abraham, que lo sacaron de su casa y lo mandaron para un lugar que él ni conocía, pero la confianza, la fe, la certeza que tiene en Dios fue después todo lo que vemos nosotros, lo que Dios hizo con Abraham, a veces que la humanidad existe ahora. Entonces vemos nosotros cómo Dios tiene su prioridad, su plan y su propósito perfecto cuando se le obedece, cuando se escucha, cuando uno tiene la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Puede uno atesorar la palabra y el mandato de Dios, porque a veces lo tomamos nosotros como, yo no creo que sea Dios que haya hablado, no sé si Dios tiene plan para mí. No, Dios tiene. El problema es que la insensatez, lo que llega a nuestra mente, lo insensato, lo que no nos preocupa, lo que no queremos, a eso es lo que nos viene, y de ahí viene la tristeza, viene la preocupación, esperando un milagro de Dios, pero si Dios está haciendo un milagro, no lo vemos porque nos ciega tantas cosas, la vanidad, la preocupación, todo esto nos quita a nosotros el gozo de buscar y tener hambre y sed de Dios. Por eso dice que la insensatez, la prudencia, vamos a buscar la prudencia, lo que Dios nos enseña, que la prudencia nos trae bendición, la prudencia nos trae la libertad, la prudencia nos trae el gozo, nos trae la paz, y nos enseña que tenemos que vivir en la verdad
para vivir en la verdad, debemos de buscar siempre lo que Dios nos dice a nosotros por su palabra, es buscando su rostro, sometiéndonos, obedeciendo y sobre todo humillándonos, reconociendo que Él es el Todopoderoso en todo en nuestras vidas. Pastor. Amén. Es de suma importancia que entienda que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, cuando tú conoces y estableces un orden de prioridades, va a poner a Dios en primer lugar. Cuando pone en primer lugar, no ponga excusa para servirle a Dios. Óyame bien, porque ahí que Dios te va a probar, como hizo con Abraham. Porque a veces ponemos muchísimas excusas. Sí. Ah, no, que el carro no me quiere prender. Ah, no, que mira que esto, que yo tengo que hacer. No. Ah, no, que Dios conoce el corazón. Dios conoce todo, pero quiere que tú lo obedezcas. Que lo ame a Él sobre todas las cosas. Amar a Dios, es un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Entiendes? Para que prospere, para que te vaya bien. Dice en Deuteronomio. ¿Entiendes? Capítulo 10 te lo dice de 12 en adelante. ¿Entiendes? Y te da una lista de cuántas cosas. Tú sabes que tú tienes que hacer. Así que no ponga excusas. Porque Dios te la va a quitar. Todas las excusas que tú pongas para servir a Dios te lo va a quitar. ¿Sí? Eso es lo que dice. Ya lo vimos ahorita Romanos 8, ¿entiendes? 28. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú ves? Todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te llamó, ten cuidado. No ponga excusas. No ponga el trabajo como excusa porque Dios te lo quita. No ponga que tu salud como porque Dios te lo va a quitar. No ponga el sueño que tienes que levantar porque Dios te lo va a quitar. O sea, te va a quitar todo. Eso hace Dios. Entonces, si tú vas a Salomón, lo que pasó con Salomón, si tú vas ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, vas a ver que Dios le quitó el reino y todo. Por cuanto puso 50,000 excusas y dejó a Dios, después que le prometió a Dios, que Dios se le apareció 2 veces, y dijo, mi nombre va a estar aquí, si tú eres fiel, si se humillara a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, yo lo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Dios le prometió esas cosas, pero hizo un pacto. Entonces Abraham que rompió el pacto, se casó tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y dentro de ellas tenían extranjeras que adoraban a Moloch, a Astarte, adoraban a Baal, no cuántos, entonces dejaron de adorar a Dios. Entonces quitaron a Dios y pusieron estas estatuas. Y Dios abomina esas cosas. Y por eso Dios le quitó el reino. Entonces le entregó a su hijo, le entregó a un enemigo llamado Jeroboam. Y le dio 10 tribus a Jeroboam. Y le dio solamente una a él, al hijo, a Roboam, el hijo de Salomón. Por amor a David. Dice, por cuanto David me mantuvo y me obedeció, pero Salomón su hijo no. Pero por amor a David, no lo va a hacer en el tiempo de Salomón, pero le quitó. Salomón se permitió adorando a otras imágenes porque se fue atrás de ¿qué? De mujeres perversas. Ten cuidado. No te dejes llevar por hombres o por mujeres. Busca la dirección de Dios. Dios es el que da la pareja. Así que en el orden de prioridad, oye bien, en el orden de prioridad, ¿qué va primero? Dios. Luego de Dios que viene la familia. Eso fue lo que dice el Señor ahí en Génesis capítulo 2, del verso 18 en adelante. No es bueno que el hombre tercero lo dé ayuda idónea. Y en el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Debe ser orden de prioridad. El orden es, después de Dios, viene la familia. Viene la esposa, viene el hombre, y viene el hijo. Entonces, en otras palabras, como cabeza, el hombre. Como cuerpo, la mujer. ¿Te ve? Entonces, ese orden tiene que estar así. Entonces, la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Y el marido también. ¿En quién? Porque el cuerpo. La cabeza va a dirigir el cuerpo. El cuerpo se va a someter a la cabeza para hacer uno solo. ¿Te ves? Entonces, ¿qué viene? Los hijos. ¿Te ves el orden? ¿Dónde que está? Ese orden es, pero a veces dejamos al hijo para último. Y nos vamos, ¿entiendes? Trabajamos 2 y 4 para darle todas las cosas a los hijos, pero no tenemos tiempo para él. Aquí vemos nosotros en este capítulo 22 que Abraham iba hablando con su hijo. Y el hijo tenía confianza. Papi, mira, pero ¿dónde está? Mira, tú llevas la leña, tú llevas el cuchillo, aquí está todo. Te llama el fuego, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? ¿Sí? Abraham no podía decirle, no. Tú eres el cordero, porque entonces lo iba a poner triste y a Dios no se va a dar las cosas tristes. A Dios las cosas gozosas, con alegría. ¿Te ves? Esa confianza, por eso Dios dice, Dios va a proveer. Aleluya. Porque tenía una confianza de que Dios iba a hacer. Porque si Dios le dio al hijo y dijo que en él iba a ser la descendencia de la tierra, pues entonces sabe que no se lo va a quitar. Él tiene esa confianza con Dios. Amén, ¿sí? ¿Te ves cuando Dios está ahí primero? Cuando hay primero, pero Dios lo que está aquí mostrando es a quién tú amas primero, a quién tú obedeces. Porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. No, Él cumple. Pero hay que tener esa confianza con Él. Porque Dios es el dador de la vida.
Si te quita, vuelve y te pone. Ese Dios, a su nombre, gloria. ¡Saba! Amén, gracias. ¿Dónde está el punto aquí? Entonces tenemos que amar a Dios. Tenemos que glorificar el nombre de Dios. Tenemos que ponerlo en primer lugar. Recuerda, amados hermanos, amigos, pastores, no pongan en primer lugar que a Dios, ¿me entiendes? Ni la iglesia, ni el trabajo, ni la familia, ni el dinero, ni el carro, ni tu salud. Dios primero. Después de Dios, entonces viene el orden que Dios ha establecido bíblicamente. La familia, ¿sí? Después entonces de la familia, entonces está trabajando. Viene el trabajo, Pues es muy importante que tú veas el orden primero. Tú no vas a dejar tu familia por el trabajo. Pero usamos la excusa, no, que tengo que trabajar para mantener la familia. Es una excusa barata. ¿Dónde está el amor a la familia? ¿Tú sabes por qué? De acuerdo al Salmo 127, del 1 al 5, dice que los hijos son herencia de Jehová. ¿Tú ves? Son herencia de Jehová, no son tuyos. Son de Jehová y tú tienes que darle cuenta. Por eso tienes que sacar tiempo. Tienes que saber balancear. Hay muchas esposas que se quejan. Que mi esposo no me dedica tiempo. Tiene tiempo para las amistades. Tiene tiempo para salir para acá. Pero para mí no hay tiempo. Y está en ese problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvamos a Dios para que nos dé la sabiduría a través de su Espíritu Santo y establezcamos el orden. Entonces, por eso es el tema. Estableciendo, ¿entiendes? Y viviendo un orden de prioridad en mi vida. Entonces, yo tengo que aprender eso. ¿Y quién me da la sabiduría? Dios. Dios. Entonces, hay que buscar a Dios y tenerlo como confianza. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Bendice la fiel audiencia, que tengan un orden de prioridad, que tú primero para todo, y que ellos se organicen, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que la familia, que su vida personal contigo haya una relación estrecha, que puedan vivir y andar por el Espíritu, que saquen tiempo para ir al templo, para leer tu palabra. Es un orden, Señor. A veces tenemos tiempo para ir a ver las amistades, o para jugar, o para ir al gimnasio, pero no tenemos tiempo para ti. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra. Ayúdanos a organizarnos. Ten misericordia para que no dejemos las cosas para última hora. Todo lo que requiera la prioridad. Te lo pedimos, te lo suplicamos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora usa a tu siervo, Señor, en el mensaje de la palabra. Úsalo como tú siempre lo haces para la gloria tuya. Te lo pedimos, Señor. En Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos al capítulo de 103 de los Salmos, del versículo 6 al 14. El libro de los Salmos 103, del versículo 6 al 14. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Bajo el tema la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando que entra la misericordia, la gracia, el perdón de nuestras faltas, nuestro pecado, de que Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede levantar, es el único Dios todopoderoso, que está lleno de amor y quiere llenarnos de amor nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos nosotros entender la justicia de Dios. Hablamos también de la justicia terrenal, la justicia del hombre, donde hay corrupción, hay mentiras, hay engaño, donde hay la corrupción, donde dice el hombre hacer justicia, pero ¿a base de qué? De pago, ¿a base de qué? De engaño, a base de mentira, a base de falsedad, a base de testimonio falso, muchas cosas. Pero el hombre le llama que está haciendo la justicia. Pero la justicia de Dios con la del hombre, muy diferente. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es la parcialidad, es la cabalidad de Dios, es la balanza de Dios, donde no hay mucho ni a la izquierda ni poco a la derecha, sino está el mismo peso como a la izquierda, como a la derecha. Esta es la justicia de Dios.
Cuando la justicia de Dios se manifiesta, ahí entra el perdón, ahí entra el amor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, para venir a transformar y a cambiar la vida del ser humano. Esta es la justicia de Dios. Pero muchas veces decimos que la justicia del hombre es como la de Dios, y ahí vemos nosotros una mentira grande. ¿Por qué? Porque la justicia vemos nosotros en las cortes, en los lugares que supuestamente están haciendo justicia, y vemos siempre hay una falsedad, hay una apariencia, hay un engaño, pero le muestran a la humanidad o en la justicia terrenal que están haciendo una justicia, pero una justicia lejos de la justicia de Dios. Pero ¿qué es la justicia? Es un principio moral que llega a determinar que todos deben vivir honestamente. Esta es la justicia terrenal, similar a rectitud, a equidad e imparcialidad. Vemos nosotros que eso es lo que el hombre cree, estar en la rectitud, estar en la iniquidad, que él está haciendo la justicia. Pero la justicia de Dios que habla aquí el capítulo 103 de los Salmos, la justicia que viene a cambiar, la justicia que viene a hacer algo maravilloso, que viene a enseñarle al hombre cómo vivir. Así como dimos lectura el capítulo 22 de Génesis, vemos nosotros que para tener nosotros esa comunión con Dios, para agradarle a Dios, debe haber una justicia, viviendo en la justicia de Dios, donde hay una transparencia, una claridad, y viviendo la verdad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una parcialidad, una transparencia. No hay nada que nos puedan señalar, porque vivimos la justicia de Dios. Y esta es la justicia de Dios, porque en el capítulo 6 de Salmo 103 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No solamente justicia, sino derecho. Y cuando se habla de derecho es parcialidad, cabal. No mucho a la izquierda ni poco a la derecha. No, lo derecho. Lo que decimos nosotros los seres humanos, la palabra soy derecho o tengo el derecho. Y derecho vemos nosotros que aquí Dios lo hace, no solamente la justicia, sino el derecho. El derecho a los que padecen violencia. Porque vemos en las cortes, hay muchas veces mienten, a veces vienen a dar testimonio falso. Y el hombre se hace amigo de la imparcialidad, se hace amigo de la apariencia, de lo que dicen, o sea, se basa por eso, pero no como Dios. Dios viene a hacer la justicia, pero a la vez viene a dar la medicina, viene a dar la salida, nos viene a enseñar que debemos vivir en la justicia de Él, porque es la parcialidad de Dios, donde nos trae la libertad para poder glorificar el santo nombre de Dios. Pero también en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Escuche bien, cuya obra es perfecta. La roca es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Esta es la justicia de Dios. Los caminos de Dios son justos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Cuando hablamos de la justicia de Dios hay rectitud. Cuando hablamos de justicia de Dios hay misericordia, hay justicia cabal, hay parcialidad, hay amor, hay gozo, hay sin fin de cosas lo que nos enseña Dios en lo que es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay maldad, o sea, trae la transparencia para que el hombre reconozca que hay un solo Dios, hay un solo juez en el mundo que se llama Jehová Dios de los ejércitos, que viene no solo a instruirnos, nos viene a enseñarnos, nos viene a edificar, nos viene a enseñarnos cómo tenemos que vivir nosotros la vida para agradar a Dios, no para agradar al hombre, porque esto es algo espiritual. Si servimos a Dios debemos entender que la justicia de Dios es la rectitud, es parcialidad, no hay maldad, nada en los caminos de Dios, en su palabra de Dios, sino que en maldad viene a edificar, viene a hacer algo nuevo, viene a cambiar, viene a enseñar al hombre cómo debe vivir ante la presencia de Dios, en la justicia de Dios, en la parcialidad de Dios, y que vemos nosotros en este Salmo 103, versículo 6, que no hay maldad, pero en el Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice que hay verdad y no hay malos o no hay nada maldad en Dios, sino que hay justo y recto en todo lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. En este versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, misericordioso y clemente es Jehová.
Dios es misericordioso en la justicia de Él. Dios es clemente. Dios no nos castiga a todas nuestras faltas, nuestros pecados delante de Él. Al contrario, Él nos enseña a nosotros que para nosotros cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de vivir o agradar a Dios, debemos honrar el nombre de Dios y someternos a lo que dice su palabra en la obediencia, en sometimiento y sobre todo en la humillación delante de Él, reconociendo la condición nuestra como seres humanos en este mundo, como nuestra condición delante de Dios y presentárselo a Dios para que Él venga a hacer la justicia. Ahora bien, si vemos nosotros que estamos en una condición, que estamos fallando y nos vamos a una justicia del hombre, el hombre va a castigar, el hombre va a hacer un sinfín de cosas, hasta puede matar. ¿Por qué? Porque cree tener el poder, porque dice que tiene la justicia, pero no la justicia de Dios, porque la justicia de Dios dice clemente, misericordioso, es la justicia de Dios. En el libro de Salmo 19, versículo 8, la palabra de Dios nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Dios no solamente viene a hacer un cambio en nuestras vidas, sino que también nos alumbra nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la mentira hace cegar nuestros ojos. El engaño nos enseña a nosotros que estamos haciendo algo que parece ser bien y estamos haciendo algo malo delante de Dios. Y por eso que el precepto de Jehová es puro y que alumbra los ojos. Nos alumbra no solamente los ojos, porque nos alumbra nuestro corazón, porque hace que nosotros quitemos todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Quizá haya mentira, haya falta de perdón, estamos enfermos quizá en ira, en enojo, en engaño, en falsedad. Dios viene a hacer su justicia en nuestro corazón y nos viene a limpiar, nos viene a purificar para que nosotros podamos entender que Dios es todopoderoso, que Él tiene todo el poder para poder cambiar y que la justicia de Él es alegría, es gozo, es paz, es todo lo que es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no viene a castigar, sino viene a edificar. Dios no viene a matar, sino viene a dar vida en abundancia. Dios no viene a destruir al hombre, sino a construir las obras de Él, de sus manos, que nos ha hecho imagen y semejanza, para que podamos nosotros ser fiel para servirle a Dios, para que podamos adorar y glorificar el nombre de Dios. ¿Ves lo que nos enseña la palabra de Dios en este Salmo 103, versículos 6 al 14? Que la justicia de Dios es la parcialidad total que el hombre debe de aprender. Todos los seres humanos debemos aprender de la justicia de Dios, para que no hagan todo esto que estamos viendo, que cada día el ser humano va en decadencia, que la humanidad va en decadencia, donde hay un sinfín de cosas, ofensas, mentiras, engaño, pecado, malicia, un sinfín de cosas en este mundo, porque no dejamos que la justicia de Dios venga a ordenar nuestros caminos, nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque si hubiera justicia de Dios, se manifestara en todo, en las cortes, en todos lugares, hubiera una parcialidad. El ser humano no necesita matar a nadie, el ser humano no puede odiar a otro. ¿Por qué? Porque está la justicia de Dios, está la parcialidad, la transparencia de Dios, donde es solo amor, solo gozo, solo paz. Vemos que Dios nos enseña a través de su palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 21, dice, el que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Aleluya. Para encontrar la honra de Dios y la justicia de Dios, la misericordia de Dios, debemos nosotros seguir los mandamientos, guardar los mandamientos de Dios, atesorar los mandamientos de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para que la justicia de Dios se manifieste a través de la palabra de Dios. Vemos nosotros cómo es la justicia de Dios. En un momento que cuando el rey Salomón llegaron dos mujeres, y vemos nosotros cómo fue que Dios, a través del poder del Espíritu Santo en Salomón, hizo la justicia como Dios hace la justicia y quiere hacer la justicia de Dios en nuestra vida. Es la parcialidad, la totalidad. Vemos dos mujeres por un hijo que estaban peleando, y que la que estaba engañando, que estaba hablando mentira, fue y recibió el castigo. Pero el castigo, ¿por qué? Por su falta, por la mentira, por no venir con la claridad, con la transparencia delante del rey Salomón. Y vemos que el rey Salomón no lo hizo él, porque no fue él. A través de la dirección del poder del Espíritu Santo, vemos que él hizo la justicia tal como le agrada a Dios,
una transparencia total y un ejemplo tan maravilloso que nos enseña Dios a través del rey Salomón, que cuando él efectuó la justicia, cuando él tenía que hacer lo que iba a hacer, que partir al niño, ahí sale la persona, la madre que era verdadera madre de este hijo. Vemos nosotros cómo Dios, a través del poder del Espíritu Santo, se manifiesta y vemos nosotros que la verdad sale a luz y vemos que la verdad era Dios. Dios haciendo la justicia, así nos enseña a nosotros cómo seguir la justicia de Dios, cómo mantener la justicia de Dios y cómo vivir en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no solamente de vivencia, no solamente, sino que también es atesorar nuestro corazón, viviéndolo siempre, haciendo la justicia en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la vivencia de lo que Dios nos enseña a nosotros, que la justicia de Dios viene a cambiar la vida del hombre, viene a transformar muchas cosas, viene a dar un aliento de vida en el ser humano cuando se manifiesta la justicia de Dios. Ahora la justicia del hombre destruye, ahora la justicia del hombre viene a hacer una parcialidad, no cabal, no transparente, sino una parcialidad en cuanto a lo que pueda lograr esa persona, un juez o un abogado, un fiscal. ¿Por qué? Porque no vive la justicia de Dios. La justicia de Dios vemos nosotros que es la parcialidad que tiene paz, tiene amor, quiere que el hombre cambie, quiere que el hombre aprenda de la parcialidad o de la justicia de Dios. Y eso nos enseña Dios cada día a través de su palabra. En el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta es la justicia de Dios. Pero al hombre se le hace una ofensa, el hombre quiere matar. Al hombre se le ofende en algo, el hombre si tiene poder, ya sea en la política, ya sea en la religión, ya sea en la economía, si tiene poder en todo esto, él actúa, el hombre natural actúa y destruye. Pero vemos nosotros que dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Esta es la justicia de Dios. Vivamos la justicia de Dios, aprendamos de la justicia de Dios, no ser ligero en ira, sino lento en la ira y ser misericordioso, porque Dios tuvo misericordia en perdonar. Primeramente vemos nosotros el ejemplo que a través de Jesucristo, nuestro Señor, vino a esta tierra y por amor al mundo dice que envió a su Hijo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Vida eterna la que nos viene a ofrecer Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. En el versículo Salmo 37, versículo 28, dice la palabra de Dios, porque Jehová ama la justicia y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será talada. Ahí está la justicia de Dios. El que hace la justicia de Dios, dice, será guardado, será guiado, será protegido por la justicia de Dios. Pero el que hace injusticia, dice, será talado, será cortado, será echado. Vemos cómo Dios, a través de la palabra en este capítulo 103 de los Salmos, nos dice que la justicia de Dios, porque a veces hablamos de Dios, pero no hablamos de la justicia de Dios. ¿Quién es Dios para hacer justicia? Y viene a ser Dios a hacer mucho, porque el impío, dice, es talado. Pero el que sabe y conoce y reconoce y atesora la justicia de Dios, viene a hacer algo maravilloso Dios en él, que siempre seremos guardados, guiados, protegidos de parte de Dios. En el versículo 9 dice, no contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios nos ha castigado conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. La justicia de Dios es misericordia, perdón a nuestros pecados. Si Dios nos castigara a toda nuestra falta, a toda nuestra inmundicia, a todo nuestro pecado, todo lo que nosotros hacemos cada día, no, Dios no lo hace así por la misericordia de Dios. Y al final en el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así que no hay justificación delante de Dios que digamos no sé esto. Él conoce que somos polvo, que cometemos errores, pecamos, pero poderoso es que tiene su Hijo amado Jesucristo, que Él nos perdona nuestro pecado y nos guarda de toda maldad. Cristo Jesús. Vivamos la justicia de Dios para que podamos atesorar y estemos en el gozo de Dios. Así como vemos nosotros la justicia que manifestó en Abraham, Isaac,
vemos la parcialidad de Dios, el amor de Dios, la transparencia de Dios que nos quiere enseñar a la humanidad para que nosotros vivamos y que estemos siempre en el gozo, para que recordemos que somos polvo y que Él conoce nuestra condición. Nuestra condición de Dios es levantarnos, sanarnos, libertarnos, llenarnos de amor. Recuerda, la justicia de Dios es necesario en nuestras vidas. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? Sí, la justicia de Dios, muy importante. En Miqueas 6:8 eso es lo que dice. ¿Qué pide Jehová de Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte bajo la mano poderosa de Dios. ¿Te ves? Tenemos que hacer justicia. ¿Cómo lo hacemos? A través de Jesucristo. Al venir a Cristo Jesús y lo aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida y guardar su mandamiento, estamos haciendo justicia. ¿Por qué? Porque Él es la justicia. Entonces ya usted no va a hacer la violencia ni la criminalidad, porque ahora quien te va a guiar es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces dice que misericordia, ¿tú ves? Tú vas a llamar al pan, ¿tú ves? Tú vas a hacer el orden de prioridad ahí, entra otra vez el orden de prioridad ahí, ¿tú ves? A lo que es malo te lo va a ir malo y a lo que es bueno es bueno, ¿eh? Y lo que requiere disciplina va a haber disciplina, ¿tú ves? El Señor lo dice, ¿entiendes? Que Él disciplina a quien llama y recibe por hijo, ¿me entiendes? Y castiga, o sea, eso es muy importante. Cuando hay justicia, se pone todo en el orden que va, ¿sí? Sin parcialidad, como decía el predicador. No te puedes parcializar con este, ¿me entiendes? Hacer excepción de personas. Ah, no. Dios es un Dios justo, ¿tú ves? Él llama. Y cuando te llama capítulo, si te arrepientes, te perdona. Eso pasó con Adán y Eva. Ellos pecaron, ¿eh? Eran para morir, ¿sí? Como el Señor les había dicho. Pero se arrepintieron, pidieron perdón. Entonces Dios los cubrió. Mató un cordero y le puso la piel a ellos, ¿tú ves? Diciendo, están perdonados. No lo maldijo. Maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, maldijo a Caín, pero no lo maldijo a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Dice la Biblia que si tú te arrepientes de todo tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que venir a Jesucristo y decirle, aquí estoy, Señor. Perdóname, yo lo hice. ¿Tú ves? Como hicieron Adán y Eva. Sí, lo hicieron. Punto. Haz lo mismo y verá la justicia de Dios. Recuerda que la justicia de Dios se centraliza en ¿qué? En amor, en misericordia y en humildad. Él lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces tenemos que humillarnos. Acepta a Jesucristo. Señor, gracias por tu justicia. Porque tu justicia no es como la del hombre. Tu justicia es por misericordia y compasión y amor. Por eso enviaste a tu Hijo de tal manera que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Ten misericordia de la fiel audiencia, de nuestra humanidad, de nuestro gobierno, los hogares, de nuestra juventud, nuestros niños. Ten misericordia aún de las iglesias. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, que andemos en justicia, en misericordia y en amor, a través de la humildad en Cristo Jesús. Ahora y siempre te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor, porque Cristo viene muy pronto. Mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana.